En este canal nos encanta que la ciencia se haga por amor a la ciencia. Por eso vamos a seguir hablando de... Para el carro, cerebrito, que acabo de descubrir algo que ha estremecido mi alma de entrepreneur. He buscado cuánto nos cuesta a los ciudadanos todos estos aceleradores y máquinas para entender el universo, y me he encontrado que para mantener todas sus investigaciones en marcha, el CERN necesita una cifra anual de unos 1.000 millones de euros. Una pregunta sencilla al listillo: ¿dónde están los resultados de nuestra inversión? ¿Qué hemos conseguido con todos estos experimentos? Porque yo recuerdo hace unos años todo este revuelo con el bosón de Higgs, pero desde eso no he visto en las portadas de los periódicos ningún gran descubrimiento, ninguna partícula nueva e increíble que justifique todo ese dinero que se dejan los contribuyentes. ¿Para qué ha servido todo esto? Mira, creo que este es un cierre magnífico para esta serie de vídeos sobre el CERN. Hablemos de pasta, hablemos de los grandes descubrimientos hechos por el LHC, tanto los más conocidos como los menos conocidos, y dejadme que os convenza de por qué invertir esa cantidad en estas instalaciones es hasta barato. Y para contestar a estas preguntas hemos tenido el honor de entrevistar a dos super tops en lo suyo. Por un lado tenemos al doctor Álvaro de Rújula, uno de nuestros mejores físicos teóricos. Sus méritos son interminables, así que voy a destacar que ha sido director de la división teórica del CERN, que escribe extraordinariamente bien y que escucharle es siempre un placer. Os recomiendo mucho los vídeos que tiene en el canal del IFT. Siempre sorprende. Bueno, Álvaro, primero te quería agradecer esta pequeña entrevista, que además tenemos público. Por favor, un aplauso para Álvaro. Y por otro lado, tenemos al gran Javier Santaolalla, un fiera de la divulgación. No necesita presentaciones. Y si no conocéis su canal Date un Blog, os estáis perdiendo mucha ciencia. Pero aparte de ser un estupendo comunicador, Javi tiene un pasado como investigador en el CERN. Has hecho un montón de vídeos sobre el tema, has leído parte de tu tesis, Sí. Tú estuviste aquí cuando se detectó el bosón de Higgs. Aquí mismo, sí, fue una locura. ¿Cómo fue? Pues es muy diferente de lo que la gente puede imaginar. No son una eureka general, o sea, la gente no salió como en Interstellar con papeles tirando, ¡ah, eureka, viva el amor! Porque es una eureka que ocurre muy poco a poco. En ese sentido, el descubrimiento se vivió durante 7-8 meses. Wow. Para ver la representación casi teatral del descubrimiento, tuve que hacerme pasar por miembro de la prensa. Me fabriqué una cosa aquí porque estaba tan lleno que no había manera de entrar. Y logré colarme como si fuera prensa. El pico típico cuando quieres descubrir algo frente, esta sería la situación normal, necesitas una anomalía frente a esa situación normal. Claro, esta anomalía no puedes decir nada, te callas hasta que es de 5 sigmas. Se puede explicar esto con más detalle, pero básicamente quiere decir que esta anomalía es verdaderamente una gran anomalía. Tienes que sentir que esto realmente son meses de trabajo y muchos rumores. Sí, que no, que sí, que no, que dicen por aquí, hay un rumor en la cafetería, yo me encontré a alguien por el pasillo que me dice que no sé qué, el otro ha dicho que tal, Atlas tiene una cosa, ACMS tiene la otra, parece ser que los dos ven lo mismo. Es una locura, una emoción, es una montaña rusa. Un poco de contexto. Puede que esto de Atlas y CMS no suene de nada. El LHC es un acelerador de partículas. Su objetivo es acelerar cosas y que esas cosas colisionen. Nada más. Es el martillo con el que se ejecuta un trabajo. Pero alguien tiene que blandir ese martillo. Esos son los llamados experimentos. 4 grandes colaboraciones con 4 grandes detectores montados alrededor del LHC. Ellos utilizan el LHC como herramienta, el acelerador les genera las colisiones y los experimentos miran qué ha salido de ahí. Una tarea de las colaboraciones Atlas y CMS era detectar el bosón de Higgs. ¿El bosón de Higgs se esperaba encontrarlo con el LHC? Absolutamente, era la única cosa que estábamos convencidos de que si tenía las propiedades fuertemente apoyadas por una teoría que entendíamos muy bien, que se llama el modelo estándar, no había tutía. Si se descubría es lo que buscábamos y si no se descubría habíamos metido la pata hasta aquí. Los experimentos del LEP habían acotado la masa del Higgs en un rango que es precisamente aquel en que se descubrió. El modelo estándar es una teoría relativística cuántica de campos. Las teorías relativistas cuánticas de campos son como las dictaduras. Es decir, todo lo que está prohibido no sucede y todo lo que no está prohibido es obligatorio. El bosón de Higgs era obligatorio.
En la historia de la física ha ocurrido mucho, uno pasa la historia, el otro queda como una anécdota. Y muchísimos experimentos que en principio son colaborativos, pero que gana uno y pierde el otro. Y esto podía ocurrir aquí. Realmente estás operando una máquina a contrarreloj. De hecho, fueron 8 meses donde la gente no dormía, pero literal. Te podías quedar de atrás. Competición constante como 2 equipos de Fórmula 1, donde sí es verdad que había, y esto es muy curioso, imagínate que CMS, esta es una línea de tiempo, imagínate que CMS tiene un indicio de algo aquí. Vale. Le da 2 semanas a Atlas para encontrarlo. Si lo encuentra, los dos lo hacen juntos. Si no lo encuentra, CMS lo publica solo. Entonces hay... Un pacto de caballeros. Es un pacto de caballeros para que haya la posibilidad de que sea algo conjunto, que siempre es más bonito, ¿no? Porque al final son equipos de trabajo que llevan también una tradición detrás, y piensa que hay cosas como, por ejemplo, en esta época el spokesperson de Atlas y CMS eran mujer y marido. Entonces, realmente no es esa competición como Pepsi, Coca-Cola, Nike, Adidas, no llega a ese nivel, porque hay cierto pacto de caballeros también, pero sí es verdad que se compite fuerte. Estos 7 meses fueron una auténtica pesadilla para mucha gente porque realmente fueron emociones muy intensas. Pero es hora de dejar a un lado al bosón de Higgs. ¿Qué más se ha descubierto gracias al LHC? Hagamos un pequeño repaso. Por un lado tenemos los nuevos hadrones que LHC-b ha encontrado. La idea es que los quarks que forman nuestros núcleos son capaces de componerse en muchas más partículas aparte del protón y el neutrón. Sabemos de la existencia de los piones y los kaones desde los inicios de la física de partículas y, bueno, al igual que con solo unos pocos tipos de átomos se puede construir la bioquímica en su totalidad, hay montones de combinados de quarks que se han descubierto con los años. Los que más han sonado han sido los pentaquarks. Un caso concreto. En las colisiones de LHC-b se producen unas partículas llamadas bariones lambda sub b, que básicamente son como neutrones, solo que uno de sus quarks down es un masivo quark bottom. A LHC-b le interesan mucho estos quarks. Bien, pues cuando el barión lambda se desintegra, muy de vez en cuando consigue hacerlo dando lugar a una mezcla de 5 quarks, un pentaquark que posteriormente se descompone. Son cosas no terriblemente fascinantes. Es como descubrir la química habiendo entendido ya la física. La química es una cosa periférica de la física. Yo te diría que tuvieras cuidado porque tenemos químicos en el público. Ya lo sé, pero es importante que sepan en qué trabajan. Y estamos aprendiendo cuáles de estos objetos se parecen a una molécula, es decir, son 2 partículas pegaditas, y cuáles de estos objetos se parecen a un núcleo atómico, es decir, son muchas partículas en una misma bolsa, por así decirlo. Y esto nos enseña cosas sobre cómo interaccionan los quarks entre ellos que tienen su interés. Pero el único objetivo de LHC-b no es descubrir esta química de los quarks, también es estudiar la simetría de los procesos entre partículas. Ok, ya hay grandes divulgadores que han explicado esto mucho mejor de lo que yo podría. Os redirijo si os interesa el tema, pero aquí una pincelada. Si cojo una situación física, le doy la vuelta y cambio las cargas positivas por negativas y las negativas por positivas, no cambia nada. Las interacciones no se ven afectadas y el resultado es el mismo. Esta es la simetría bajo inversión de carga e inversión de paridad, o, dicho rápido, simetría CP. Bien, pues resulta que hay desintegraciones que no respetan esta simetría, desintegraciones con una buena probabilidad de que sucedan, pero al ser invertidas en carga y paridad, se vuelven más improbables. El cambio no mantiene la situación con el mismo resultado. Esta es la simetría CP. Y eso es una de las cosas que estudia el LHC-b, en particular en desintegraciones de unos mesones que se llaman B, que contienen un quark que se llama bottom. Con el LHC se ha descubierto que los mesones B tienen varias desintegraciones que rompen con la simetría CP, las mayores diferencias de todo el zoo de partículas. Los mesones encantados también forman parte de este club, y se espera que haya muchos más procesos así. Y es que para que en el inicio del universo la materia ganara la antimateria, y ese poquito restante sobreviviera para formarnos, para empezar, para que esta explicación funcione, estas asimetrías deben existir. Y, hablando del origen del universo, pasemos al otro lado del LHC, ALICE. El objetivo de ALICE es estudiar un nuevo estado de la materia, el plasma de quark y gluones.
Para ello, en vez de hacer colisionar protones, cuando Alice está mirando, el LHC colisiona núcleos de plomo, bichos con decenas y decenas de quarks. Lo que Alice detecta es que en los instantes después de la colisión, la energía es tan alta que los quarks ya no se agrupan en sus típicos combos, sino que permanecen todos danzando en la misma sustancia, el plasma de quark y gluones. En teoría debe ser un fluido perfecto, con casi cero viscosidad, cosa que Alice, entre otras propiedades, ha empezado a demostrar que es correcto. Investigar este estado de la materia es importante porque toda la materia del cosmos estuvo en este estado hace muchos miles de millones de años, aunque Álvaro pone un pero en estas comparaciones. El plasma que se produce en estos experimentos nunca será el del origen del universo, por varios motivos. Uno de ellos, este se expande mucho más rápidamente que una zona del mismo tamaño del universo primordial. Y segundo, en el universo primordial había otros componentes que este no tiene, por ejemplo, neutrinos. No se crean neutrinos en las colisiones entre dos núcleos atómicos. De manera que lo que crean es algo parecido, pero que no deja por ello de ser interesante. Así que sí. Gracias a los datos conseguidos por el LHC y sus detectores, se ha hecho, se está haciendo y se hará ciencia muy interesante. En definitiva, hemos confirmado que el modelo estándar es el rey de reyes. Pero cuando el LHC comenzó sus operaciones, las metas que se mostraban eran distintas. Si lees las noticias de entonces, verás que había un hype muy grande por la ruptura, por encontrar la pista que nos llevara a un lugar más allá del modelo estándar. En 10 años de recorrido del LHC, el bosón de Higgs ha sido algo súper importante, la última pieza que faltaba del modelo estándar. Pero es cierto que en estos 10 años, mientras mucha gente, muchos investigadores en concreto, prometían supersimetría, en el que prometían por fin vamos a encontrar la partícula que forma la materia oscura, tal vez dimensiones extra y tal, todas esas cosas todavía no las hemos visto. El tema de la física del LHC ha sido una cosa muy delicada también, por el tema de que hay una necesidad de encontrar cosas. Haber dicho el bosón de Higgs no existe, posiblemente habría sido más enriquecedor desde el punto de vista teórico que decir el bosón de Higgs sí existe, pero mediáticamente y en particular para conseguir fondos es muy delicado, porque a la opinión pública y al político, para los dos es más importante decir lo hemos encontrado que no lo hemos encontrado. No te dan 1.000 millones de euros para que hagas una máquina y luego ¿no? Tienes que justificar, tienes que explicar porque es importante, sobre todo si quieres construir otra máquina después. ¿Cómo justificas que vas a hacerlo si no estás encontrando nada? Que el hecho de demostrar que cosas son falsas es en la ciencia mucho más frecuente y casi tanto importante como demostrar que algunas de ellas son ciertas. Y es que no hay que vender la piel del oso antes de haberlo cazado, porque si vuelves a casa con el saco vacío, para un oso hace falta más de un saco, quedas muy mal. Y anunciar a bombo y platillo, vamos a descubrir esto, vamos a descubrir lo otro, es un error político importante. Hay que decir, estamos buscando esto o estamos buscando lo otro. Si tenemos suerte, o si la naturaleza así lo desea, pues lo encontraremos, y si no, pues ¿qué le vamos a hacer? Algo hemos aprendido. Los teóricos llevaban décadas cocinando maneras de modificar el modelo estándar para subsanar sus errores. Os recomiendo mucho ver este vídeo que hicimos en el IFT en el que explicamos los 3 marcos teóricos principales, pero a fecha de hoy muchas de las propuestas dentro de estas grandes ideas ya han expirado. 10 años después, el LHC no ha mostrado señales de vida de ninguna de ellas. La belleza de la supersimetría ha sido altamente exagerada, y el motivo es el siguiente. La teoría supersimétrica de por sí es muy elegante y demás, pero para que una teoría tal como esa tenga posibilidad de ser cierta, tiene que estar rota, porque si no el electrón tendría la misma masa que su compañero supersimétrico, el electrino, y eso está excluido experimentalmente, de manera que la supersimetría tiene que ser una simetría rota, como lo es aquella que da lugar al bosón de Higgs. La ruptura que da lugar al bosón de Higgs es elegante y sencilla. Las maneras de romper la supersimetría son todas extraordinariamente retorcidas. No hay ninguna manera que uno diga, hombre, esto es muy bonito y por lo tanto voy a creérmelo bastante en serio. La supersimetría no rota es una teoría muy bella. Las supersimetrías rotas, como esas que has citado, no tienen esa belleza en absoluto. ¿Tú crees que el hecho de que el LHC no haya encontrado
nada más allá del modelo estándar, nada como súper contundente de una partícula nueva o algo así. ¿Tú crees que eso ha decepcionado a muchos científicos? Bueno, personalmente a mí como científico que estuve trabajando aquí, se tiene que sentir frustración. Uno cuando hace un experimento de estos espera encontrar por lo menos pistas de hacia dónde seguir, porque al final muchos experimentos se van construyendo de forma encadenada. Uno se hace para encontrar una cosa, el otro que ha encontrado esto intenta averiguar más y continuamente se va creando una cadena. Pero el momento en que encuentras el bosón de Higgs y cierras el modelo estándar de alguna forma, el momento en que no encuentras supersimetría o ninguna extensión del modelo estándar, te quedas a ciegas. Claro. Y es un poco la situación. Hay muchos modelos, pero ninguno de ellos da ninguna pista de hacia dónde tirar. Si en esta cadena de eventos que hay que hacer, el siguiente dentro de lo que ha ocurrido sería caracterizar mejor el bosón de Higgs. Una vez has descubierto una partícula y tú empiezas a caracterizarla, donde puedes encontrar nueva física es en pequeñas variaciones mínimas en los acoplos con otras partículas. Claro. Entonces el bosón de Higgs en sí mismo no te saca el modelo estándar y por lo tanto no sabes por dónde tirar. Pero si miras realmente el bosón de Higgs, cómo se acopla a otras partículas y detalles muy finos del bosón de Higgs, es ahí donde puedes ver posibles extensiones. Por eso quizás el próximo paso, y por eso el bosón de Higgs ha sido importante, sería hacer una máquina de bosones de Higgs, realmente una factoría, una fábrica de bosones de Higgs con medidas muy precisas, quizás en un colisionador de leptones que sea mucho más limpio, que permita ver parámetros con una precisión suficiente como para descartar diferentes teorías. Y el Higgs no es la única partícula que se está mirando con lupa. Se están observando, y en el futuro se medirán, situaciones exóticas en la que, por ejemplo, 3 o 4 bosones acaban en el tablero, cosas como la aniquilación de 2 W en 2 Z o en 2 fotones. Este tipo de procesos son muy sensibles a la física nueva, así que si se encontrara cualquier desviación respecto a lo esperado, podríamos tener por fin un camino que recorrer. Y aquí está uno de los grandes logros ocultos del LHC. Gracias a CMS y Atlas, ahora tenemos un control enorme de muchos de los procesos del modelo estándar. Ahora los conocemos muchísimo mejor. Antes los veíamos en 360p. Ahora los vemos en 4K. Y esto será fundamental en el futuro. Al saber también apreciar qué es lo que sí entendemos, podremos detectar mejor las anomalías que nos llevarán más allá del modelo estándar. Las leyes de la naturaleza siempre son extraordinariamente bellas y sencillas. Si uno mira el mundo o el universo, por ejemplo España, se da cuenta que quien crease ese horror lo hizo a voleo, si no, ¿cómo iban a salir políticos como los nuestros, por ejemplo? Bueno, esto está cortado. ¿Cómo, por lo tanto, puede ser que las leyes básicas de la naturaleza sean tan extraordinariamente sencillas y bellas y elegantes y todas esas cosas? El motivo es que Diosa, que creó el mundo, tiene buen gusto. Y primero lo hizo a voleo. Pero luego todos los fines de semana, en lugar de descansar, que es lo que está prescrito para ella, se lee los últimos artículos de física. Y cuando encuentra uno irresistible, por ejemplo, el de 1916 de Einstein sobre la relatividad general, dice que así sea. Y entonces, como es todopoderosa, las leyes de la naturaleza obedecen la relatividad general no solo en el futuro, sino también en el pasado. Y así va copiando de los físicos las cosas que le gustan. Y todavía claramente no ha encontrado una rotura de la supersimetría que le valga la pena decir así sea. Y fíjate, yo creo que eso es lo que es más frustrante, ¿no? Sí. Y es que el modelo estándar, excepto pequeñas cositas que tiene, que tampoco son como grandes hilos de los que tirar, todo está bien, pero a la vez sabemos que hay grandes problemas que resolver. Es decir, sabemos que tiene que haber algo, pero no lo vemos. No vemos dónde ir. La materia oscura, el problema de la constante cosmológica, todo eso está ahí y no se sabe por dónde tirar. Quizás falta un pequeño empujón experimental que anime a nuevas ideas teóricas. Hay un sentimiento que no es mío, pero que lo he leído en libros de física, que hay una generación que se siente un poco frustrada y fracasada, y me parece muy interesante imaginarme que la gente que lo está viendo pueden romper esa frustración y ese estancamiento, están llamados a romper las reglas y crear algo nuevo. Entonces realmente es una época muy bonita para ser físico, porque hay muchas cosas por encajar y hay ese sentimiento de estancamiento que el que venga y lo resuelva va a ser el nuevo Einstein, el nuevo Newton. Va a ser una persona que realmente va a transformar las reglas del juego. Y por fin ha llegado el momento del discurso a los inversores, es decir, vosotros.
¿Es no encontrar nada un fracaso? Veréis, gente. Michelson y Morley se tiraron años malgastando el dinero de sus proyectos construyendo un interferómetro cada vez más grande y preciso para asegurarse de una negativa, que la velocidad de la luz es la misma te muevas contra ella o te muevas a favor de ella. Estuvieron años y años perfeccionando el bicho, intentando medir la diferencia entre las dos situaciones cuando el resultado siempre les daba que valía lo mismo. Esta fue una de las evidencias que sostendrían a la mismísima relatividad. Vamos, que de negativas han surgido revoluciones. Y os subo la apuesta, las ondas gravitacionales. Pensad en un mundo en el que todavía no hemos sido capaces de detectarlas. Podría haber pasado, por ejemplo, que la cantidad de fuentes hubiera sido más baja, o que algunas partes del detector no hubieran estado lo bastante desarrolladas. ¿Solo por no seguir invirtiendo más dinero en el proyecto para mejorarlo? ¿Hubiera merecido la pena perderse estos bellos sonidos que tenemos ahora del cosmos? ¿Hubiera merecido la pena perderse la formación de los elementos pesados en vivo y en directo? ¿Merecería la pena perderse todos los nuevos detalles que en las próximas décadas vamos a conseguir con este sistema? ¿Incluso entender cómo fue el mecanismo que detonó el Big Bang? Yo lo dejo ahí. Y ojo, los experimentos del CERN ni siquiera son los proyectos científicos más caros de la historia. Pero no juguemos a comparar. ¿Son todos estos superproyectos por amor a la ciencia demasiado costosos? Bueno, claro que lo es si lo pagamos entre 4 o 5, por supuesto, pero tened en cuenta que detrás de ellos hay decenas de países. CERN es una organización internacional. ¿Qué son 1.000 millones de presupuesto si lo comparamos con lo que mueve un país? 1.000 millones no es ni el 2% de lo que gasta España en sanidad, es alrededor del 6% de lo que nos dejamos en defensa, y se estima que desde 1978 la corrupción en España, siendo conservadores, se ha llevado sobre 8 veces esa cantidad. Y solo estoy hablando de España. Si lo ponemos al nivel europeo, 1.000 millones es un 0,6% del dinero que ponen todos los países para costear la Unión Europea. Eso, por ciudadano, equivale a invitarle a una caña a tu amigo el científico una vez al año. Y estoy hablando como si todo ese dinero fuera un pozo sin fondo. Todo el dinero puesto en el CERN impacta positivamente en la economía. No solo es el entrenamiento de profesionales en un sitio puntero, ni todo el turismo que genera un lugar tan increíble. Hablo de las colaboraciones con la industria. Las mejoras en la detección de señales, las protecciones a la altísima cantidad de radiación, las rapidísimas técnicas de procesamiento de datos, todas estas tecnologías, que en la mayoría de los casos no están en el mercado, pueden ser en el futuro muy útiles para otros campos. Los economistas calculan que por cada franco suizo invertido, la nueva mejora del LHC repercutirá en la sociedad con un valor de 1,8 francos. Es como si por la caña invitada, el científico a la semana te devolviera una caña doble. Vamos, así que encima, beneficios. ¿Qué me decís, gente? ¿Invertimos? Que piensen que la investigación nunca se debe parar por el hecho de que algunas cosas no se hayan encontrado. Eso es la razón por las cuales hay que seguir buscando cosas nuevas. Es solo una pregunta económica, a menos que milagrosamente aumente el presupuesto de la física de partículas, como milagrosamente ha aumentado de la NASA hace unos días. Vaya usted a saber por qué. Con la esperanza, espero, de enviar a Trump a Marte. Y aquí acaba esta serie y esta visita al CERN. Quería darle las gracias a Héctor por habernos invitado. Héctor, muchas gracias. También darle las gracias al gabinete de prensa del CERN por toda la visita. Y las gracias a vosotros por haber estado con nosotros en toda esta serie de vídeos. Pero la diversión todavía no ha acabado. Podéis ir al canal de Javi, Date un Blog, en el que he estado por allí explicando cosas de muones y partículas que viajan en el tiempo. Y os voy a dejar también en la descripción otros vídeos que más gente de Escenio ha hecho en nuestra visita al CERN. Tendréis cosas de antimateria, cámaras de niebla, ya veréis, está muy chulo. Y nada más, gente, nos vemos muy pronto con un poquito más de ciencia. Y como siempre, muchas gracias por vernos.